Bueno, ahí estamos. En este segundo bloque vamos a tocar la economía, ¿no? En la Argentina, que está bastante complicada la cosa, ¿eh? Y lo hemos invitado al contador Daniel Tonso. Creo que la primera visita al estudio de Canal 7. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, para hablar un poco de números, ¿eh? Sí, sí, Venimos vamos a hablando hablar. en la radio habitualmente, pero me parece que se viene acentuando lo que venimos hablando en la columna de la radio, bueno, medio como que ya es calcado, ¿no? A esta altura. Sí, el gran tema de hoy es los ajustes que se produjeron el día lunes, los anuncios del gobierno de mayor ajuste. Recordemos que cuando se pautó el plan de desembolso del Fondo Monetario Internacional, se había propuesto una serie de metas a cumplir y este organismo hace auditorías permanentes de los países al que le presta, y en este caso, hace 2 semanas atrás, vinieron a controlar los números del primer semestre del año. En este caso hay tres metas: una es la inflación, otra es el déficit fiscal y otra el crecimiento del país. Bueno, lamentablemente Argentina es el primer país que en la primera revisión no cumple con lo que tenía que cumplir como meta. He aquí que, bueno, que para presentar en el Fondo Monetario Internacional en estos días en Estados Unidos se hizo un retoque, un ajuste, presentando un nuevo proyecto de déficit para el 2018 y un déficit cero para el 2019. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de déficit primario, y es la relación o la diferencia entre los ingresos que tiene el Estado, los ingresos fiscales, y los gastos en el que incurre el Estado. Para el año 2018 se propone tener una diferencia entre ingresos y gastos en menos 2,6 puntos del PBI, y esto en número quiere decir aproximadamente 365 mil millones de pesos. Esto antes del pago de los intereses de la deuda que De han los intereses, contraído, nada de capital, ¿eh? los intereses que son aproximadamente 406 mil millones, lo que representa un déficit financiero, para decir este, la diferencia entre ingresos y gastos e intereses, de 771 mil millones de pesos para el 2018. Y para el 2019, si bien se propone llegar a cero, o sea que los ingresos sean igual a los gastos, va a haber intereses de aproximadamente 600 mil millones de pesos, por lo que el déficit financiero va a ser de 3,3 por ciento del PBI. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se habla de ajustar para que los ingresos sean parecidos a los gastos, esto representa tomar medidas para incrementar los ingresos o tomar medidas para reducir los gastos. En el caso de las medidas para incrementar los ingresos, han vuelto a introducir a las retenciones, o sea, al impuesto a las exportaciones. Pero En, no e- son iguales en este de las caso que había. se plantea 4 pesos por cada dólar que se exporte en exportaciones primarias y de servicios, y 3 pesos en el resto de las exportaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si lo planteamos hoy, decimos que hay una retención de 10%, porque el dólar está aproximadamente a 40 pesos. Pero con las probables devaluaciones, cuando el dólar supere los 40 pesos, ese porcentaje va a ser mucho menor. Y en cuanto a la parte de reducir los gastos, ahí sí se tocan muchos gastos que son sociales, como por ejemplo la parte de salud, como por ejemplo el tema de los salarios de los empleados públicos, como por ejemplo el subsidio al transporte. eh, Eso dicen que va a ir a cero. el subsidio al transporte se lo van a trasladar a las provincias, es decir, que ese mayor gasto que va a tener que afrontar el Estado Córdoba. provincial, Córdoba,
porque si se le saca el subsidio al transporte, el boleto de pasajero se dispararía, se ¿no? incrementa porque lo pagaría en este caso el bolsillo del usuario de colectivo. En este caso haría una diferencia entre los sueldos que se pagarían, por ejemplo, en el interior, con los sueldos que se pagan en las grandes ciudades, que tienen que tomar dos o tres colectivos para llegar a su trabajo, y en las pequeñas poblaciones directamente no tienen costo de traslado, y esto haría una disparidad en el sueldo, digamos. Pero igual el interurbano, que eso, tomar el Chevalier, el Cuata, también se incrementaría, ¿no? Todo, cuando se sacan los subsidios, el que le trasladan, digamos, ese gasto, esa disminución de gasto al bolsillo del usuario. Eso es lo que realmente pasa. Así están dadas las cosas. Todavía el Fondo Monetario Internacional no ha dado el visto bueno con lo que se ha presentado para hacer los desembolsos. Recordemos que se está esperando un desembolso de 2.900 millones de dólares para fines de septiembre, y todo lo que se ha planteado de ajuste también se tiene que ver en el presupuesto que se va a tratar en el Congreso, que va a ser presentado a fines de septiembre y que se va a tratar a partir de octubre, y ahí va a necesitar un fuerte apoyo de la OPO oficialista, digamos, Sí. de todos los que dicen que son oposición, Pichetto, Massa. pero que votan en la misma dirección que el oficialismo, pero en realidad se vienen épocas de muchas crisis. ¿Por qué? Porque todo este ajuste se ha dado con supuestos, por ejemplo, de inflación de un 42% para el 2018. Oficial. Sí, esto lo ha planteado el ministro Digo Duhovne el lo lunes. oficial porque iba a ser el 10 oficial y terminamos en el 42. Bueno, si hablamos de la historia de la inflación, se No pegaron planteó, una, no se pegaron planteó una. para este presupuesto 10 más menos 2. ¿Qué quiere decir esto? 8 o 12. Después, el 28 de diciembre, se planteó que estaban mal las metas y que que iba a haber una meta de 15% de inflación. Cuando se firmó el pacto con el Fondo Monetario Internacional, se planteó un máximo de 27, que si llegaba a 32, iban a tener que dar explicaciones en el Fondo Monetario. Hoy ya se plantea una inflación de un 42%. Y cuando hablamos de crecimiento, se planteó en el presupuesto de 2018 un crecimiento de un 3,5% de la economía. Pero vamos a caer. Hoy se plantea un decrecimiento de 2,4%. Es decir, que se vienen épocas de mucho ajuste, mucha crisis, de una recesión importante y de un estancamiento con inflación que es la peor de la situación, el peor de los estadios de una economía. Así que lamentablemente se nos vienen tiempos muy difíciles, tiempos en donde vamos a tener que tomar muchas precauciones, sobre todo a la gente que compra compulsivamente y en cuotas, porque las tasas de interés también, por ejemplo, la tasa de referencia que tienen los bancos es el 60%. Hace 3 semanas atrás el Banco Nación proponía para el descuento de cheque una tasa del 29%, del 29% anual, más 3 puntos que daba a la entidad, le daba el gobierno. Hoy esa tasa está en el 44%, o sea, esa relación del 29 al 44 se traslada después para todos los otros préstamos, para todo lo que sea préstamo de consumo, en donde las tasas oscilan entre el 70% y en algunas entidades hasta el 100% cuando nos financiamos, por ejemplo, con tarjetas de crédito. Esta semana en la radio hicimos una nota de Arpolo, de Simeco, y me contaba que para todo lo que tiene que ver con sus insumos, yo le pregunto, ¿están dolarizados? Sí, están dolarizados. Y dice que en algún momento, en ese cimbronazo de entre los 30 y pico y los 40, en algún momento le bajaron un poco el precio en dólares, ¿sí? Pero que también contrasta eso con la toma de decisiones de los clientes que le han parado la pelota, o sea, le pararon la producción de alguna manera. Y dice, esto es hasta ver si se despeja y ver qué manera hay
de revertir esta situación, pero me parece que esto va de mal en peor. En la Argentina nosotros dependemos mucho de las pequeñas y medianas empresas que dan el 70% del trabajo. El trabajo argentino, el 70% lo produce la pequeña y mediana empresa. Hoy las empresas pequeña y mediana de producción tienen el 50% de su capacidad instalada ociosa. Es decir, de que están trabajando el 50% y prácticamente con una demanda mucho menor, o sea que están estoqueando. Lo que implica que seguramente va a haber una reducción de horario de trabajo, va a haber una reducción de planta y a su vez va a haber medidas que hacen que la tasa de desempleo se vaya incrementando. Todo esto, cuando hablamos de por qué, cuál es el problema, por qué esta crisis, esto se plantea no por el déficit fiscal o por la diferencia que hay entre el ingreso nacional y los gastos que tiene el Estado. Esto va más allá y esto se da porque se abrió todo lo que sea, cuando se abrió el cepo y cuando dijimos que íbamos a ir hacia el mundo, a donde para que llovieran las inversiones. A donde nos iban a recibir y donde íbamos a obtener inversiones, nosotros nos chocamos con un mundo que era diferente al que pensábamos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está en una guerra comercial muy grande con China y ha cerrado su frontera, lo vimos con el acero, lo vimos con los limones, lo vimos con muchas, y es más, hay muchos productores que cuando tienen un valor inferior al de la rentabilidad mínima exigida para poder seguir progresando, los ayudan con subsidios. Es decir, que es una economía teóricamente liberal, una economía abierta, pero con protección del Estado. Cuando entra Trump al gobierno, plantea una suba de tasa de interés que la Fed le paga a los inversores. Cuando pasa eso, los inversores que estaban en países emergentes como Brasil, como nosotros, como todos los países subdesarrollados o en desarrollo, van en vuelo hacia la calidad y desarrollan sus inversiones en Estados Unidos. Es así que nos quedamos directamente sin posibilidades. Entonces, la vimos pasar nomás. Y nosotros tenemos un problema muy grande porque desde este gobierno de Macri a esta parte se fugaron 60.000 millones de dólares. Y si sacamos una cuenta de 9 pesos que valía el dólar en 2015 a 40 que vale hoy, a 31 pesos de diferencia, 60.000 millones de dólares, nos comimos un montón de PBI que se fueron, que se atesoraron. O sea, no sé si se fueron del país o no, pero salieron del Banco Central y se atesoraron las empresas, los bancos, atesoraron, desconfiaron del rumbo del país y tomaron posición en dólares para no perder patrimonio, ¿no? Bueno, o sea que la situación es difícil y dependerá mucho de la economía porque en Argentina entraría en default. O sea, al fondo tampoco le debe convenir que no apruebe, pero esto es como, yo esta mañana hablaba en la radio del ejemplo, fui, le pedí un préstamo al banco y fui a tapar agujeros, como vulgarmente decimos acá, y no terminé de dar el circuito y tuve que volver al banco a pedirle más. Un poco así. El año que viene, como dijimos recién, se plantea una diferencia entre ingresos y gastos de cero, pero hay 600.000 millones de pesos menos que hay que pagar de intereses. Pero no van a estar acá. Esos 600.000 millones, si lo decimos hoy, ¿cuánto es? 11.000 millones de dólares, que seguramente nos vamos a tener que salir a endeudar para poder pagarlo, para poder hacer frente, para no caer en lo que vos recién planteabas en el default. El gobierno se endeudó y a corto plazo también. Sí, y lo que no vemos es para qué, digamos. Si nosotros nos planteamos cuál es el motivo, plata, o sea, ¿no? ¿Qué le mejoró a la gente de a pie, a todos nosotros, todas las políticas planteadas por el gobierno? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál fue el derrame? Hoy en día se plantea, con todo esto de reducción de gastos que yo te decía recién, una
disminución de un 50% de las partidas de la construcción de obra pública para el año que viene, 50%. que era el motor o lo que dinamizaba la economía y lo que planteaba puestos de trabajo, lo que planteaba mayor demanda de cemento y la que realmente daba una de las actividades que hacía que el estimador mensual de la industria fuese positivo y tuviese un gran crecimiento por ese lado. Digamos que sería lo que nosotros planteamos, un activo, una posibilidad de derrame. Eso tampoco va a ser, o sea que no va a haber actividad. De las 19 actividades que marca o que muestra o que mide el EMAE y el EMI, que son los estimadores mensuales de la actividad económica y de la industria, o sea, todos muestran signos negativos en el mes de agosto. Aparte tenemos una inflación que si se plantea un 42% para el año, va a tener un promedio de 3,4, 3,5 fijo de acá a fin de año, lo que se va a ver aparejado en la canasta básica. Si la canasta básica sube por encima del salario, va a haber cada vez más pobre en la Argentina. ¿Estamos en una hiper ahora? Si la canasta básica es la que mide la pobreza y sube por encima de la inflación, esto da como correlato que la pobreza va a aumentar en la Argentina. Estamos yendo a una inflación poco sostenible. Digo, ¿estamos en una hiper o estamos ahí? Estamos en una inflación alta, una inflación que se plantea con recesión, seguramente va a bajar, el año que viene va a bajar porque va a haber menos demanda, porque va a haber menos actividad y porque los precios no van a subir porque no va a haber consumo. Hoy en día, si lo vemos en la misma localidad, en área, que si contamos los empleados municipales con los empleados fabriles, tenemos aproximadamente entre 500 y 600 familias que tienen trabajo. Y si contamos más los jubilados, estamos viendo un pueblo diferente a lo de la zona, pero vemos que... Pero rinde menos ahora. Pero vemos que el salario se ha licuado, que el salario real no alcanza para comprar lo mismo que alcanzaba 3, 4, 5, 6, 7 años a esta parte. Daniel, por último te pido una reflexión porque está tomada, estábamos tratando de tener la voz y la imagen de alguien de la Universidad de Río Cuarto que está tomada, se hablaba de que bueno, había toda una arenga para ir a despejarla, a reprimirla. Una situación difícil que la universidad pública está pasando. Vos estudiaste en la Universidad Nacional de Córdoba. Digo, ¿qué puedes decir de este momento? Exactamente lo mismo que te planteaba recién. Toda la reestructuración del gasto hace mella en todo esto. Hay menos presupuesto para ciencia, menos presupuesto para las universidades. El otro día veíamos que se habían corregido las partidas para los chicos de 11 años para la meningitis. O sea, son todas cosas que se plantean cuando hay un ajuste de presupuesto y que evidentemente estoy en contra de todo esto. Yo creo en la universidad pública, creo en la escuela pública, sé que hay muchos profesionales que han ido a la universidad pública y que realmente han sido unos profesionales excelentes. Así que espero que eso se modifique, pero como han acotado el presupuesto a ciencia, a técnica, a las universidades, a salud, al empleo público, esto hace que vamos a vivir permanentemente en conflictos. Esto ya lo vimos, Esto ya lo vimos, sí, 90, lamentablemente sí. Fin de los 90, 2000 digo. Gracias, Daniel. Un saludo para todos. Bueno, hacemos la pausa y ya continuamos. Vamos a ver si establecemos el contacto con Río Cuarto para lo que tiene que ver con la toma de la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero se están sumando en todo el país la toma de las casas de altos estudios.